Bueno amigos, nuevamente los saludo con un gran gusto. Vamos a darle continuidad a esto del Imperio Purépecha. En el capítulo anterior había un problema, porque mientras ellos crecían, al otro lado también había un imperio que estaba creciendo, los mexicas. Bueno, hoy vamos a seguir con esta travesía. Para el año de 1470 aproximadamente, el Imperio Mexica, en su punto de expansión, decide voltear hacia el occidente, así es, donde estaban los purépechas, que hasta en ese momento muchos de los pueblos ya habían caído ante ellos, pero había uno que no. Bueno, de hecho habían otros que no, como en la Guerra del Salitre, grupos chichimecas, grupos nahuas en la periferia y algunos de los pueblos dentro del mismo estado purépecha. Bueno, los mexicas voltearon a ver a esta parte e intentan avanzar, y lo que encuentran no es un territorio débil. Están bien organizados, hay fortaleza, fronteras definidas, ejércitos organizados y una poderosa estrategia militar. Y entonces ocurre algo que casi no se cuenta. Bueno, de hecho la historia siempre se escribe con el que gana, nunca con los que pierden. Los mexicas son derrotados, no fue un empate, no fue una retirada, fue una derrota clara. Y esto es importante porque rompe completamente la idea de que los mexicas dominaban todo. Después de esto, los purépechas hacen algo muy inteligente. Refuerzan sus fronteras, crean zonas defensivas, controlan accesos y evitan futuras invasiones. Que es el equivalente prehispánico de decir, sí puedes entrar, pero pasa primero por seguridad. A partir de ese momento, los mexicas dejan de querer conquistarlos directamente. Y se establece algo muy raro, dos grandes imperios coexistiendo, sin que uno trate de dominar al otro, pero mientras esto pasaba en otro continente tenían otros planes. Se venía algo muy importante, pero los purépechas y los mexicas no tenían ni idea. Para inicios del siglo XVI, el imperio purépecha seguía fuerte, organizado, estable, con un territorio estructurado, pero entonces llegan los españoles. Los malditos españoles. Estos nos vinieron a traer enfermedades, esclavitud y cosas despreciables a la cultura. Bueno, no todo, ¿verdad? Pero sí. Y aquí pasó algo muy diferente a lo que ocurrió con los mexicas. El gobernante en ese entonces, Tangazoán II, al ver lo que había pasado con Tenochtitlan, decide rendirse. No peleó. Ya tenía su ejército diezmado con la Guerra del Salitre, con la guerra contra los mexicas. Los mexicas habían mandado emisarios para advertir de los españoles. Y no solamente eso, pedir ayuda, pero estos emisarios iban con viruela. Así que diezmaron tanto la cultura como las tropas purépechas. Por ello se tomó esta decisión estratégica, la rendición, evitar la guerra. No fue cobardía, fue calculado. Decide someterse y negociar para evitar la destrucción del pueblo purépecha, pero esta estrategia no funcionó. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? A pesar de la rendición, hubo abusos, saqueos, pérdida de control y finalmente la ejecución del rey Tangazoán II, alrededor del año de 1530. Fue traicionado por Nuño de Guzmán, ya que Tangazoán continuaba como el emperador de Tzintzuntzan, pero este secretamente seguía adiestrando a su pueblo, con su religión, con sus creencias, con sus costumbres, y eso estaba prohibidísimo para la corona española. ¡Oh, te odio, Nuño de Guzmán! Tras la ejecución de Tangazoán, termina el imperio purépecha. No con una batalla épica, no con una batalla gloriosa, sino con una traición. Pero aquí está lo importante, el imperio cayó, pero el pueblo no desapareció. Hoy, la cultura purépecha sigue viva en Michoacán, sus costumbres, su idioma, sus tradiciones y su identidad. Bueno, su idioma vamos perdiéndolo, pero debemos de recuperarlo, todos. Y eso cambia completamente la forma de ver la historia, porque no todo se trata de quién ganó, sino de quién sigue aquí. Y aquí seguimos. Así que la próxima vez que te digan todo era azteca, contéstale, te falta barrio histórico, carnal. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar la segunda parte de estos videos de la cultura purépecha. En la próxima vamos a hablar un poco sobre la época colonial después de la conquista. Vamos a hablar también muy poco de Don Vasco de Quiroga, que ya hablamos en otro video.
y que si no lo has ido a ver te recomiendo ir a verlo. Les voy a dar otro dato importante de la cultura purépecha y esta vez es sobre su idioma. Cuentan las malas lenguas y el chismecito, esto es de fuentes no confirmadas, que el idioma purépecha es un idioma aislado, que es una lengua huérfana y se cuenta que puede ser de la lengua peruana. ¡Oh, todo es peruano! Así es, podría ser emparentada con el quechua, ya que hay similitudes en su idioma. Pero como les digo, esto no es una fuente confirmada. Y bueno, ahora sí los dejo hasta aquí, amigos. Nos veremos en la tercera parte de este video. Si les gustó mucho, denle un poderoso like, compártanlo en sus redes, sigan la página que es parte importante también. Y sin más por el momento, nos veremos en otro video. ¡Chao, chao!